Buenos días, mi nombre es Juliana Murillo Rojas, estudiante de la Universidad Santo Tomás. El objetivo de este video consiste en dar a conocer argumentos que sustentan los pro y los contras al caso de la Unión Europea. Para empezar, en primer lugar, es importante mencionar que a lo largo de los años han existido muchos acuerdos previos a la Unión Europea, como lo fueron el Mercado Común Europeo del año 1957, en el que a través del Tratado de Roma se pretendían eliminar las barreras aduaneras para sus miembros. Seguido de este, en el año 1965 se firmó el Tratado de Bruselas, en el cual el Mercado Común Europeo se transformó en la Comunidad Europea, que fue dotado de organismos políticos que fueron la Comisión Ejecutiva, con sede en Bruselas, el Parlamento, establecido en Estrasburgo, y la Corte de Justicia. En el año 1979 se creó el Sistema Monetario Europeo, un mecanismo de paridades fijas orientados a la utilización de una moneda única. En el año 1991 se firmó el Tratado de Maastricht, en el que se establecieron las bases para la introducción del euro como signo monetario europeo. A finales de 1993, la Comunidad Europea tomó el nombre de la Unión Europea y finalmente en 1999 se comenzó a utilizar el euro para el intercambio social y otras transacciones. Es por eso que es importante mencionar que hoy en día la Unión Europea cuenta con 27 miembros y actualmente cuenta con una población aproximadamente de al menos 513 millones de personas y es la segunda economía mundial por PIB. Además, un aspecto que es importante es que también posee el mercado común más grande del mundo. Teniendo en cuenta el contexto dado anteriormente por mi compañera y tomando el concepto dado por el Dr. Josep Borrell en su conferencia, la Unión Europea surge como una promesa de prosperidad para los europeos con el objetivo de consolidar la unidad política y económica de Europa Occidental, considerando que a medida que aumentara la interdependencia económica entre los países se disminuirían las posibilidades de conflicto debido al sentimiento de pertenencia al mundo europeo, lo que hoy en día se ha encargado de demostrarnos que Europa es y seguirá siendo una superpotencia mundial. Teniendo en cuenta lo dicho por mi compañera, no me encuentro de acuerdo, ya que si bien esas representaron algunas razones para la creación de la Unión Europea con el paso de los años y la crisis del euro del 2008, este objetivo desapareció por completo y los europeos vuelven a estar separados. Esto porque las razones que dieron pie a la creación de la Unión Europea ya no significan lo mismo para la juventud de hoy en día. Un ejemplo de esto sería que ya la memoria de la guerra no importa, ya que se piensa que las guerras están desterradas totalmente a Europa. Asimismo, porque se piensa que estar dentro de la Unión Europea es cargar con el daño y encontrarse atados a una economía que cuenta con un índice de endeudamiento muy alto. Como segundo aspecto importante, y como ya lo mencionamos, la Unión Europea creó el mercado común más grande del mundo, en donde se puede comerciar sin fronteras y sin restricciones aduaneras, por lo cual los países miembros de esta han sufrido un gran impulso en sus economías, y de igual forma los países vecinos también obtuvieron un aumento en el área del comercio de un 5%. Pese a lo dicho por mi compañera, se ha evidenciado que si bien la Unión Europea beneficia a todos sus países miembros, el trato de esta va a depender de su tamaño y su peso en específico. Un ejemplo de esto es el caso de Dinamarca, que se vio obligada a repetir el referéndum sobre el Tratado de Maastricht después de un primer no en 1992, que posteriormente se transformó en un sí en 1993. Y que asimismo en 2003 Francia y Alemania no respetaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero que debido a su influencia en el seno de la Unión Europea, esto les sirvió para evitar las sanciones previstas a tal efecto. Asimismo, es evidente cómo los países más ricos y más desarrollados miembros de la Unión Europea reciben mucho menos de lo que aportan, ya que en muchas ocasiones hay un aumento en las tarifas de los impuestos y los costos para cubrir las ciertas necesidades de las economías más pobres. Por otra parte, en relación con los temas económicos, es evidente cómo gracias a la moneda única y común, el euro, las tensiones que se produzcan en un solo país no son determinantes para desestabilizar en un contexto internacional. Sin embargo, lo dicho por mi compañera puede producir una interdependencia en la zona del euro. Esto tomando como referencia la última crisis económica de 2008, en donde podemos observar que de alguna manera los problemas económicos y financieros de los países pueden contagiarse a otros, es decir, que puede producirse un efecto dominó que puede poner en riesgo la credibilidad del euro y hacer una baja tasa del crecimiento económico en la región. Otro aspecto importante para mencionar es que en las últimas décadas la Unión Europea se ha encargado de brindar cierta influencia en asuntos internacionales a los países miembros de estas. Es decir, que unirse a los Estados miembros de la Unión Europea abre la oportunidad de convertirse en uno de los bloques más influyentes con aproximadamente 513 millones de personas en los 27 Estados miembros, lo cual ayuda a los Estados a ser más influyentes con respecto a los asuntos individuales.
No obstante, y como lo menciona mi compañera, si bien pertenecer a esta organización ha representado un cierto grado de influencia para los miembros, es pertinente mencionar que esto no solo se da porque sí, ya que tiene un precio que muchos catalogan como la pérdida de soberanía que se encarga de socavar el Estado-nación en áreas como la política monetaria, el sistema impositivo y el de la defensa, por lo cual se ha llegado a la conclusión de que los acuerdos en estas áreas resulta muy difícil a nivel supranacional y que serían mucho más efectivas si cada país pudiera decidir por sí mismo. En cuanto a los temas de democracia, tenemos como aspecto positivo que la presidencia de la Unión Europea rota cada 6 meses, haciendo que ningún país pueda dominar el espectro político de la Unión Europea, puesto que cada nación tiene la oportunidad de residir en la presidencia y asimismo de tener la voz en la formación de nuevas reglas y de regulaciones que pueden afectar a todo el continente, teniendo en cuenta que todos los miembros de la Unión Europea deben ponerse de acuerdo en determinadas materias para poner en marcha cada una de las leyes específicas que cubran las necesidades especiales de sus ciudadanos, como es el caso, por ejemplo, de las determinadas leyes medioambientales. En oposición a lo dicho por mi compañera, aun cuando se habla de un sistema democrático igualitario para todos los miembros de la Unión Europea, no se puede dejar de lado que muchas de las decisiones que se toman allí son llevadas a cabo por un ejecutivo que no ha sido elegido directamente por los ciudadanos europeos, sino por la Comisión Europea, y que por otra parte el Parlamento Europeo no posee el mismo poder de acción que sus equivalentes nacionales y que raramente tiene alguna influencia en las decisiones finales, mientras que el Consejo Europeo no se destaca por su transparencia a la hora de tomar decisiones, ya que la mayoría de sus discusiones están envueltas en el secretismo que hace evidente la falta de legitimidad dada la escasa participación en las elecciones europeas. Partiendo de lo anterior, es importante mencionar que la integración regional y la transformación de la Unión Europea ha dependido de los paradigmas para su conceptualización y asimismo para la definición de sus objetivos, por lo cual y en la historia de la Unión Europea hemos visto muchos paradigmas que han sido elaborados para interpretar a la Unión Europea y su transformación, pero en él se destacan dos: el intergubernamentalismo, que consiste en un resultado de un pacto entre los gobiernos nacionales para el tratamiento de los problemas colectivos, y por otro lado el neofuncionalismo, que si bien surge la evolución supranacional de la Unión Europea, se encarga de establecer que la integración ha sido impulsada por instituciones que no dependen netamente de los gobiernos nacionales. No obstante, pese a lo dicho por mi compañera, es difícil establecer cuál de los dos paradigmas ha sido mejor que el otro, y que por ende no se puede decir cuál de los dos debería adoptarse, ya que ninguno de los dos paradigmas ofrece una perspectiva integral de lo que debería ser la Unión Europea en un futuro, puesto que ambos se encargan de ofrecer una perspectiva de un solo lado de la transformación de la gobernanza económica europea, pero no explican del todo su lógica. Además de esto, se encargan de subestimar la política interna. Por lo cual, y para que haya una integración regional exitosa, es necesario pensar en un nuevo paradigma que sea capaz de combinar tanto las visiones intergubernamentales como las supranacionales de la Unión Europea. Finalmente, y para dar cierre a este debate, es evidente cómo la Unión Europea a lo largo de la historia ha tenido aciertos y desaciertos en su funcionamiento, puesto que en un primer lugar se ha encargado de aportar por más de 70 años paz, estabilidad y prosperidad, no solo para los países miembros de esta organización, sino para todo el mundo en general, elevando así la vida de las personas, puesto que se encarga de abarcar ámbitos políticos, del clima, el medio ambiente, la salud, las relaciones exteriores, la seguridad, la justicia y la migración. Además de esto, ha puesto en marcha la única moneda europea, el euro, que se emplea actualmente en 19 países y que disfrutan de sus ventajas, pero que por otra parte está generado la existencia de desequilibrios regionales debido a que las zonas más pobladas e industriales son quienes han tenido mayor facilidad para atraer inversiones a comparación de otras, y asimismo también ha generado una fuerte dependencia en la eurozona. Dicho esto, y pese a los inconvenientes que ha traído la Unión Europea, es evidente cómo la desintegración de esta dibujaría un panorama desalentador para los Estados miembros y el mundo, en materia política, social, económica, ambiental y en temas relacionados con la seguridad, en donde cada uno de los miembros tenía que lidiar individualmente con las exigencias de las demás superpotencias y con la globalización que se vive actualmente en el mundo, que sin duda alguna es mucho más fácil de combatir en bloque que individualmente, por lo cual se establece que pese a sus contras, esta se encarga de garantizar a los estados un mejor futuro, que si bien estará lleno de retos, es necesario mantenerse unidos y velar por sus intereses, tanto individuales como colectivos, mejorando cada vez esos aspectos negativos que hacen que se desconfíe de la Unión Europea como un modelo de integración.